tardes a todos, bienvenidos a la Cámara de Comercio de Zaragoza, en esta ocasión para presentar un libro. Hemos decidido utilizar este espacio en el que fluye la cercanía y la facilidad de diálogo directo con los autores que nos acompañan. Estamos en Redacción, es el portal de comunicación de Cámara de Comercio, en el que se realizan entrevistas sobre actualidad empresarial, se escriben noticias y se debaten aspectos que interesan a las empresas. ¿Sí puedes? Por eso hemos considerado que era el espacio idóneo para charlar sobre el tema que nos ocupa, que es el de la extorsión y la violencia ejercida por ETA en el mundo empresarial, y para ello nos acompaña Josu Ugarte, coordinador del libro La Bolsa y la Vida. El libro es una obra coral en la que participan autores y voces autorizadas como Pablo Díaz, Florencio Domínguez, Gaizka Fernández, Francisco Javier Merino, Borja Montaño, José María Ruiz Soroa, Doroteo Santo o Martín Alonso, quien nos acompaña esta tarde y a quien es también un placer recibir en este espacio, la Cámara de Comercio, que es la casa de los empresarios. Como también lo es saludar a José Tudela, secretario general de la Fundación Jiménez Abad, que también está con nosotros en la presentación de este libro. La Bolsa y la Vida es una exhaustiva investigación sobre la extorsión y la violencia que ETA ejerció durante muchos años contra empresarios, directivos y profesionales, gracias a los cuales logró los recursos suficientes para financiar su actividad terrorista. Una violencia de carácter instrumental, conseguir dinero para matar más. Como todos sabemos, el llamado impuesto revolucionario consistía en el envío de cartas amenazadoras a empresarios en las que la banda fijaba una cantidad a cambio de no atentar contra la vida del empresario, de su familia o de sus empleados. Esta presión sobre el tejido empresarial, especialmente el vasco y el navarro, estigmatizó profundamente a las víctimas, muchas de las cuales tuvieron que emigrar a otras comunidades autónomas para no ceder al chantaje que amenazaba sus vidas, la de sus familias y de sus empleados. La obra analiza ese chantaje como un dilema para quien lo sufrió, ya que se enfrentó el dilema de comprar su vida pagando con la vida ajena. La financiación de ETA es pues la historia de una victimización, pero también de los objetivos buscados con la violencia, de los medios para ejercerla, de los resultados obtenidos y de los efectos directos e indirectos que tuvo sobre la economía y la sociedad. En 2011, ETA anunció el cese definitivo de su actividad armada tras sesgar muchas vidas, agrietar el tejido moral de la sociedad, afectar seriamente a la política española y hacer peligrar nuestro sistema democrático. En las últimas semanas, la banda perdió perdón y ha anunciado su disolución. Es por ello que la presentación de este libro no se ha podido realizar en un momento más candente, por lo tanto auguro que el debate posterior será muy interesante. Yo, antes de ceder la palabra a Josu, me gustaría contar un poco quién es. Josu es fundador y director de la Asociación Vasca Bakeaz por la Paz, 1992-2013, orientada, entre otras actividades y temas, a la reflexión sobre los fundamentos ético-pedagógicos de los derechos humanos, la función de los movimientos sociales en los sistemas democráticos, la educación frente a la violencia terrorista, el miedo social en relación con el terrorismo, la participación social y política de las víctimas del terrorismo, los procesos de perdón y reconciliación, la opinión pública vasca ante la violencia de ETA, los discursos de las organizaciones pacifistas y de la izquierda en relación con ETA o los criterios para una pedagogía democrática de la memoria. En el año 2012, Bakeaz recibió el premio René Cassin del Gobierno vasco por su trayectoria en materia de paz y derechos humanos. De 2012 a 2016 ha coordinado un estudio sobre la extorsión y la violencia de ETA contra el mundo empresarial, cuyo fruto es el libro que hoy nos va a presentar. Así que cuando quieras, Josu, nos cuentas un poco las razones. Gracias. El contexto político en el que ETA nace y se desarrolla ha sido objeto de numerosos estudios. También la evolución y los factores sociales y políticos que propiciaron la supervivencia, el fortalecimiento y la impunidad de ETA. Entre ellos, quiero citar algunos de estos factores, fue el apoyo activo de miles de personas vinculadas en diferente grado y responsabilidad a la trama política de ETA. También el silencio, la indiferencia y la inacción de una parte no desdeñable de la sociedad vasca y navarra, que en realidad actuó a favor de ETA y contra los que padecían la violencia terrorista. Esto puede ser muy duro, pero efectivamente
en lo fundamental ha habido esta incapacidad para una respuesta social, salvo en momentos hasta finales de los 80, en que se produjo una primera reacción y ya efectivamente se puede hablar de concienciación ciudadana frente a la violencia de ETA. El apoyo activo a ETA no fue producto de la casualidad, sino derivado de un contexto social y político en el que entre otros factores, influían en demasía el fanatismo, el supremacismo, los discursos del odio y la proximidad hacia la violencia de algunos sectores de la cultura política nacionalista. En la base de la complicidad con el clima de amenaza de terror contra colectivos señalados, ejemplo, policías, guardias civiles, militares, empresarios, en la base de la complicidad con el clima de amenaza de terror y de ruptura de la convivencia de asfixia moral está el profundo miedo social generado por ETA, por los discursos del odio y por la acción parafascista de su trama política. Pensemos, por ejemplo, en la Kale Borroka. Todo esto se dice poco, pero efectivamente, analizando objetivamente desde la perspectiva de la teoría política y desde la perspectiva de ciudadanos comprometidos con la democracia, podemos decir estas auténticas verdades, en mi opinión, siempre. Todo empezó a cambiar cuando surgieron Gesto por la Paz o Basta Ya, se firmaron los pactos antiterroristas, comenzó la colaboración de Francia en la lucha antiterrorista, cuando las víctimas se organizaron, algo muy importante, esto último, cuando los tribunales y las fuerzas de seguridad actuaron de forma más efectiva, cuando se cortó la financiación de ETA, agradezcámoslo a Baltasar Garzón, cuando se ilegalizó a David Bacaruna y cuando intelectuales y organizaciones de reflexión alzamos la voz contra la impunidad. En este contexto político, esta organización de la que fui fundador y director, en la que hay también algunos presentes aquí de esa organización, nos aventuramos a realizar un estudio sobre la extorsión de ETA. Esta organización, creada a principios de los 90, se dedicó a estos temas que has comentado anteriormente y reunió a activistas e intelectuales de los denominados movimientos sociales. Estábamos unidos en la radicalidad de nuestra concepción de los derechos humanos, en la oposición a cualquier forma de fanatismo político, religioso o identitario, y en la lucha contra la espiral terrorista que amenazaba nuestro sistema democrático en proceso de maduración y consolidación. Aquel estudio sobre la extorsión y la violencia de ETA contra el mundo empresarial lo iniciamos a mediados de 2012. Gracias, y esto es muy importante, antes lo comentaba con algún periodista, a una víctima de la extorsión que sufrió 10 largos años esta amenaza de ETA, le ocasionó graves consecuencias personales y familiares y que, sin embargo, no cedió al chantaje. Esta persona, que simboliza la figura del testigo moral, me transmitió, a mí personalmente, tuve el honor de ser su interlocutor como director de Baqueas, su deseo de que nuestra organización intentase estudiar lo que podríamos calificar de auténtico agujero negro de la extorsión de ETA. Para ello formamos un equipo relativamente amplio, con 11 investigadores. Quiero decir que nunca hasta ese momento después de estar 20 años haciendo estudios de todo tipo, nunca habíamos reunido a un equipo tan amplio, conformado por historiadores, filósofos, sociólogos, economistas, juristas, politólogos y un experto en temas policiales. En algún caso solo uno de cada categoría, pero bueno, me entienden. En definitiva, reunía a gente de todas estas disciplinas, a personas con experiencia en investigación, con rigor en su análisis, con un compromiso, en definitiva, democrático frente a la violencia de ETA. Y nos propusimos estudiar algunas de las dimensiones del fenómeno de la extorsión y de la violencia de ETA ejercida contra los empresarios. El fruto han sido no un libro, sino también otro anterior, que es Misivas del Terror, y que analiza, es un fresco sociológico de las vivencias de las víctimas de esa violencia y una valoración ética de las reacciones de las víctimas, de los dilemas morales que ETA provocó en las víctimas en una dinámica perversa a las que sometió. Este libro, que forma parte del mismo proyecto, se tratan otros aspectos más objetivos, más hechos que análisis sociológicos o de carácter ético. Son los mecanismos de financiación de ETA y su evolución histórica, otros objetivos perseguidos por ETA mediante esa violencia, pensemos en
las luchas contra la central de Lemoniz, el tren de alta velocidad, el cambio de trazado de la autovía de Izarán, etc. Luego los comentaremos. Sí, la alta velocidad. ¿Qué he dicho? Sí, el tren de alta velocidad, sí. También hemos estudiado los efectos de la violencia terrorista en la economía y la sociedad. Este es un aspecto que les interesará seguramente y lo comentaremos en algún momento. El tratamiento, por último, de la extorsión en el derecho penal en contraposición con la conducta práctica de las instituciones judiciales y policiales. Y como decía, ambos libros son complementarios y forman parte del mismo proyecto. Las principales cifras de la financiación de ETA, supongo que les interesarán algunas cifras, sobre las que tenemos plena certeza, se han obtenido gracias a la propia documentación de ETA intervenida a finales del 86 en la localidad vasca francesa de Sokoa. Todos conocerán por la prensa, por medios de comunicación, este aspecto. Su análisis ha permitido, sobre todo el analista fundamental de este libro en estas cuestiones de historia de ETA y de conocimiento de la historia de la propia ETA, es Florencio Domínguez, actual director del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, y que en su tercer capítulo, que le recomiendo, La financiación del terrorismo a la democracia, analiza estas cuestiones que les voy a citar ahora. El análisis de esta documentación ha permitido conocer el volumen global de ingresos de ETA en determinados periodos. Entre el 70 y 79, porque la extorsión, a diferencia de lo que pensábamos hasta hace muy poco, la primera no fue ETA político-militar, no fue la que creó el que ellos denominaron impuesto revolucionario, sino fue anterior. Un grupo, y no sabía, que se llamaba Los Cabras, porque era el nombre que procedía de su dirigente, que era Zumalde, una ñatierra, un dirigente de ETA de Oñate, que le denominaban el Cabra. Este hombre, esta persona, junto con sus correligionarios de aquel pequeño grupo, Los Cabras, enviaron en el año 70, en a finales de 1970, una veintena de cartas a diferentes empresarios de la zona de Vergara, Mondragón y Oñate. Bueno, entre el 70 y 79, ETA reunió, mediante la extorsión, unos 153 millones de pesetas, y entre el 80 y el 86, 1.010 millones. Tenemos en el libro tablas que vienen con específicas, con cifras concretas por años y por ramas de ETA. En definitiva, un total de unos 1.200 millones, que a precios actuales serían en torno a 21 millones y medio a precios de hoy. Sin embargo, hay fundadas sospechas de que Sokoa no era la única caja de identidad, por tanto, esta cifra de 20 millones y medio puede ser superior, porque en un carteo entre los dos responsables de la extorsión de ETA, Mikel Albizu, apodado Ancha, y su pareja sentimental y compañera en la responsabilidad de la extorsión de ETA, Soledad Iparraguirre, de sobrenombre Amboto, hablan de que en el año 83 hay una cifra de 200-300 millones recaudados por la extorsión, cuando en la representación de Sokoa solo aparece para ese año 42,53 millones de pesetas. Por tanto, creemos que existían otras cajas de contabilidad y por tanto esa cifra de 20 millones y medio puede ser el doble o el triple. Pero bueno, no lo sabemos y por tanto nos atenemos a lo que podemos documentar. Sin embargo, los ingresos obtenidos por los atracos, eso sí se pueden saber prácticamente con exactitud cuántos fueron. Los atracos se dieron entre el 77 y el 86 y aportaron a las arcas de ETA unos 555 millones de pesetas en diferentes años, que a precios de hoy serían 19,5 millones de euros. Y finalmente, el grueso de la financiación, y esto se desconoce, todos pensamos inicialmente que la extorsión ha sido la principal fuente de financiación. No, atracos, parecido a la extorsión, aunque puede ser una cifra superior, pero sobre todo los secuestros. Los secuestros desde el 73 al 96, en que se produjeron, no recuerdo, en torno a 50 y algo secuestros, con varios asesinatos de empresarios entre esos secuestrados, le posibilitó a ETA recaudar entre 6.000 y 6.400 millones de pesetas, que a precios de hoy serían entre 103 y 106 millones de euros. En definitiva,
aunque luego hubo algunos secuestros express, pero en cantidades pequeñas. Este es el grueso de la recaudación de ETA para soportar, para asegurar su actividad terrorista. El número de... Bueno, previamente había habido algunas colaboraciones de simpatizantes en los primeros años de ETA. ETA nace en el 58, por tanto hasta el 70, que se inicia la extorsión, hay aportaciones voluntarias, hay aportaciones forzadas, semi-voluntarias, de empresarios simpatizantes, de nacionalistas y que simpatizan con la rebelión juvenil contra la inactividad o del Partido Nacionalista Vasco, etcétera, etcétera. Pero esto no es significativo. También hay comunidades en Latinoamérica, Argentina, Venezuela, etcétera, etcétera, que aportan comunidades, hablo de los sectores de esas comunidades de emigrantes vascos que eran nacionalistas, no los nacionalistas, se supone. Bien, bueno, estas son un poco las grandes cifras. He hablado de los números extorsionados. Se puede documentar que han sido en torno a 10.000, porque la documentación de SOCOA permite establecer que a partir desde 1993 hasta 2008 se puede documentar que hubo hasta 9.000 extorsionados. Era la época en la que el aparato de extorsión de ETA estaba muy bien engrasado, funcionaba muy bien, y utilizaban ordenadores, tenían listados, fichas individuales para cada extorsionado, etcétera, etcétera. Es decir, eso ha sido una documentación magnífica para conocer la forma de funcionamiento de ETA y también conocer las identidades de las personas extorsionadas, con nombres, apellidos, direcciones, etcétera, etcétera, y cantidades que se les pedía. Y también para saber qué personas han sido el chantaje. Naturalmente, eso nunca se va a dar a conocer y está bien que sea así. Seguramente no ha sido una minoría el número de extorsionados que accedieron al chantaje. Tampoco se puede probar. Es decir, se habla de porcentajes entre el 5% en Navarra hasta el 15% o el 20% en Guipúzcoa, pero esto es decir algo que no se puede demostrar de ninguna manera y pueden ser cifras menores, porcentajes menores o superiores. Y sobre todo depende de épocas, depende de la presión social y política, de la credibilidad de la amenaza que para extorsionados suponían las cartas de ETA. Bien, en todo caso, fuese o no significativo el número de extorsionados, los que accedieron al chantaje, junto y fundamentalmente con los rescates de los secuestros y con los atracos, supusieron o fueron suficientes para garantizar la financiación de ETA. ¿De acuerdo? Bien. En todo caso, la documentación de que disponemos en torno a esta cuestión de quiénes se dieron al chantaje es fragmentaria, también con respecto al número de extorsionados, y únicamente en el futuro, cuando exista mayor documentación, cuando se incauten nueva documentación que se conseguirá, o cuando algunos miembros de ETA arrepentidos, que estoy seguro que se producirá, aunque como organización no se ha arrepentido de ninguna manera, aunque haya pedido perdón, es de boquilla, pero no real, etcétera, etcétera. Sin embargo, en un futuro seguro que por diferentes vías obtendremos esta información que es fundamental. ¿Cuál fue el apoyo social que recibieron los empresarios y los profesionales, sean notarios, médicos, extorsionados o los altos directivos? ¿Cuál fue el apoyo social? Prácticamente ninguno. Y esa es una realidad. Pero no solo el de personas, como cualquiera de nosotros, frente al empresario extorsionado, sino las propias organizaciones de empresarios no estuvieron en general a la altura del reto que suponía ese enorme impacto en tantos miles de personas de su propia comunidad de empresarios. Salvo la Confederación de Empresarios de Navarra, que actuó siempre, desde el principio, con el señor Ibilicu, con Ayesa y con Sarria, con el señor Sarria, los tres presidentes que ha habido a lo largo de la vida en democracia de la Confederación de Empresarios de Navarra, que actuaron con responsabilidad, con valentía, porque no solo vale la responsabilidad, no solo vale el saber que tienes que actuar como responsable de la principal organización de empresarios de una comunidad, en este caso la Navarra, sino hace falta algún elemento de heroicidad. Efectivamente fueron dos de ellos extorsionados, no un tercero, no uno de ellos,
pero sufrieron los tres la amenaza brutal de ETA. Tuvieron que tener escolta y sus vidas estuvieron amenazadas simplemente, aparte, dos de ellos por supuesto, ser extorsionados, pero aparte, como suplemento, por escuchar, por atender, por aportar criterios a aquellos cientos de empresarios que acudieron a su organización para pedir ayuda. Simplemente, seguramente, para manifestar su dolor, su incertidumbre, su confusión, sus dilemas morales. Solo eso, en sí mismo, es importantísimo. Eso es fundamental. Una persona, sobre todo, busca refugio. Una persona amenazada busca refugio, sea una mujer violada, sea una mujer maltratada, sea, en este caso, y ya con un carácter distinto y político, una persona que ha sido amenazada de muerte por una banda terrorista. En definitiva, esto que hizo la Confederación de Empresarios de Navarra, en colaboración con un acuerdo con la Guardia Civil, importante también, porque no solo vale con la opinión de un empresario y de un presidente de una confederación de empresarios, sino es importante la atención de las fuerzas policiales, que en definitiva conocen muy bien cómo actúa su dinámica y en definitiva cómo afrontar los problemas de la seguridad personales y cómo atender a los requerimientos, a las amenazas de ETA. Perdón, atender no, sino cómo enfrentarse a las amenazas de ETA. Bien. En el País Vasco, aunque hubo también presidentes que actuaron con enorme valentía, sin embargo, como organizaciones empresariales no estuvieron a la altura, no hubo comunicados, no hubo situaciones o formas de acogida a los empresarios amenazados, que sobre todo se dieron en el País Vasco más que en Navarra. Es decir, el 80% de los empresarios amenazados, las personas amenazadas, fueron en el País Vasco y en torno al 20%, en torno a 2.000, de lo que se puede documentar, lo fueron en Navarra. Bien. Mediante la extorsión y la violencia contra los empresarios, ETA, además de obtener dinero contante y sonante, como hemos comentado, perseguía otros muchos objetivos. Por ejemplo, entrometerse en los conflictos laborales, sustituyendo a los sindicatos, sustituyendo al movimiento obrero, que en definitiva en la democracia y en la dictadura se había empezado a organizar, sobre todo comisiones obreras, y que la democracia se amplió, hubo más sindicatos, etcétera, que en definitiva tenían capacidad ya organizativa para actuar en los conflictos normales que se producen en el mundo de la empresa entre trabajadores y empresarios. Pero ellos querían sustituir a los sindicatos y a veces secuestraron. Por ejemplo, Luis Abaitua, lo conozco muy bien porque soy muy buen amigo del hijo de Luis Abaitua, y efectivamente fue terrible la vivencia de ese secuestro. Y el secuestrador fue Arnaldo Otegi, actual responsable máximo de Euskal Herria Bildu. Intentaron modificar o paralizar infraestructuras energéticas y de transporte, presionar al Estado o desgastarlo, provocándole graves quebrantos económicos. También quisieron lograr que las empresas y instituciones económicas se volvieran contra ese Estado, que no podía garantizar su seguridad. En fin, también generar el miedo necesario para asegurar que los extorsionados cediesen al chantaje. Es decir, ETA no solo buscaba dinero, sino también otros efectos colaterales en el plano de las infraestructuras para conseguir lograr mayor legitimidad en el contexto social y político en el que actuaba, y para quebrar al Estado, porque en definitiva ETA ha intentado quebrar al Estado democrático. ETA nació en el 58, asesinó, el primer asesinato fue en el 68, en la democracia, después de la muerte de Franco, en el noviembre del 75, actuó sobre todo en la democracia, actuó en el periodo democrático. El 95% de sus atentados ha sido en democracia, la inmensa mayoría de los asesinatos también lo han sido. En definitiva, no le importaba para nada la dictadura, no le importaba para nada ese Estado democrático absolutamente necesario y que estamos gozando a pesar de sus fragilidades o de sus problemas. En definitiva, actuó contra la democracia y prácticamente estuvo a punto de quebrarla con el golpe de Estado del 23F, porque objetivamente el factor fundamental de ese golpe de Estado fue los decenas y decenas de asesinatos contra guardias civiles, militares y policías. En definitiva, ETA utilizó la acción
la extorsión para obtener dinero, pero la violencia contra los usuarios para todos estos objetivos que son más amplios y efectivamente, bueno, desde una perspectiva política inmensamente más graves. ¿Me entienden? Es decir, la afección, el poder, el que hubiese vuelto a una dictadura gracias a ETA habría sido terrible, en definitiva. Bien, y termino con algunos comentarios sobre el impacto que la actividad terrorista de ETA ha tenido en la economía vasca. Bien, es indudable que ETA ha tenido que ver en la marcha de empresas y de empresarios amenazados, en la pérdida de capitales nacionales o extranjeros. Capitales nacionales que podían invertir en el País Vasco o en Navarra, o de capitales extranjeros que no se produjeron o que no se pudieron, en definitiva, ultimar, aunque también ha habido inversión extranjera. También fue responsable de la ralentización de inversiones de los propios empresarios vascos, que ante la situación que sufrían, decían, oye, esto no es posible, no puedo continuar mi actividad, me marcho o ceso mi actividad, etcétera, etcétera. Paralizó la central nuclear de Lemoiz, ha supuesto 350.000 millones de pesetas de aquellos tiempos que hemos pagado todos los españoles en la factura de la luz con un pequeño porcentaje que durante 2 o 3 décadas hemos pagado. Supuso la caída del turismo, supuso sobrecostes de seguridad en las grandes infraestructuras contra las que desarrolló campañas, supuso la pérdida de vocaciones empresariales, etcétera, etcétera, etcétera. Podría seguir en una lista de factores o de incidencias, de impactos de la actividad de ETA. En uno de los capítulos, en los capítulos económicos, que les recomiendo, son 3 de los 9 capítulos, creo que son 9 capítulos, 8 capítulos, hablamos de los costes directos de la existencia de ETA, que calculamos entre 20.000 y 25.000 millones de euros. Pero más allá de estas cifras que son enormes, a precios de ayer, más allá de estas cifras que son enormes, sobre todo es el impacto cualitativo que no se puede cuantificar, que ha tenido en torno a estas cuestiones que les he podido señalar. Porque es posible el análisis del impacto en términos de reducción del PIB, del Producto Interior Bruto en el País Vasco o en Navarra. No. Hemos concluido que no es posible. Y solo les pongo un ejemplo. La incidencia de la reconversión industrial entre el 78 y 1993, reconversión de 2 sectores que estaban en profunda quiebra, el sector siderúrgico y el sector naval, supuso la necesitó de una inyección de dinero, que en aquella época fue del gobierno socialista, podría haber sido de un gobierno conservador, porque por responsabilidad del gobierno central debe atender a las regiones en declive y sobre todo regiones que tienen un problema político, en este caso muy grave. También lo hizo con Asturias, también se hizo con Cantabria y sí, con la minería asturiana y la siderurgia, etcétera. Supuso la inyección de 850.000 millones de pesetas de la época, que en precios de hoy serían una cifra elevadísima. En definitiva, estas cifras son derivadas, en este caso, la reconversión y esa necesidad de dinero y esa pérdida de 130.000 puestos de trabajos industriales, cuando la industria vasca tenía un peso en la economía vasca de cerca de un 55% del Producto Interior Bruto. Ahora estamos en torno al 25% el peso de la industria, por tanto se ha producido una debacle, un cambio espectacular en la composición interna de la estructura económica vasca. En definitiva, esa reconversión, el factor no fue ETA, el fundamental, fue la propia dinámica interna y las debilidades de la propia industria vasca. Por tanto, lo que creíamos que era posible cuantificar esa pérdida, esa reducción del PIB, aislando el factor terrorismo del conjunto de los factores restantes y complejísimos que actúan en la economía vasca a lo largo de estos 50 años, o 40 años, no ha sido posible, por muchas buenas herramientas econométricas que se dispongan. Por tanto, hemos concluido que no es posible, aunque reconocemos que ha habido algún intento honesto y que en su momento fue importante. Pudieron cuantificar en torno a una reducción cercana al 10%, una reducción del PIB en un periodo determinado. Pero entendemos que
ni eso se puede aceptar, porque creemos, en definitiva, que no es posible aislar el fenómeno terrorismo. Bien, y para finalizar, solo quiero señalar unas pocas frases finales. Los autores de este estudio, que hemos dedicado más de 4 años, 5 años, no 6, 5 años, porque ha habido un periodo simplemente de buscar editor, etc., propugnamos una ética de la memoria que contribuya a establecer la verdad sobre el pasado, a enfrentarse a las diferentes formas de negación, tergiversación, manipulación u ocultación, también a la exaltación de los discursos de odio. Son ideas que he retomado, muy buenas ideas de Martín Alonso, que luego reflexiona sobre ellas. También entendemos que este estudio, o hemos intentado que este estudio sea un intento honesto y riguroso de desentrañar esta suerte de agujero negro de la extorsión de ETA. Somos conscientes, asimismo, que hay numerosas lagunas para un conocimiento más afinado y exhaustivo del fenómeno de la extorsión, y manifestamos que seguiremos en nuestro esfuerzo investigador, divulgativo y pedagógico. Muchas gracias. Capítulo 3 y los 3 capítulos de la serie económica. Cedemos la palabra a José Tudela, que nos va a hacer unas reflexiones, porque él ha leído el libro y va a hacer unas reflexiones particulares sobre el mismo, cuando quieras. Sí, buenas tardes. Evidentemente mi presencia es como lector del libro y como desgraciado espectador, como todos los españoles, de lo que ha sido ETA. Comienzo con una anécdota del principio del curso. Doy clase a los alumnos de primero de Derecho. Les pregunté por Manuel Jiménez Abad, nadie sabía quién era. Un par de alumnos me dijeron que había un puente con ese nombre. Les pregunté por ETA y muy poco me pudieron decir ETA. Son alumnos de 18 años, son alumnos que cuando ETA cesa en su actividad criminal pues tenían 11 años, pero lo cierto es que para ellos ETA es algo práctico, un paisaje ajeno. Eso me contrasta poderosísimamente con una idea que está en el libro y que creo que todos debemos tener presente. Por el contrario, durante 40 años de democracia, 30 años, 35 años, ETA fue rutina. Y la palabra me parece brutal. Los españoles asumimos con la naturalidad de la rutina despertarnos con la noticia de que se había producido un nuevo asesinato. Era parte de nuestra rutina. No digo ya una extorsión, no digo ya un incidente de Cali Borroca, eso evidentemente ya formaba parte de lo cotidiano. Pero es que incluso el asesinato era parte de la rutina, eran cosas que, entre comillas, tenían que pasar. Creo que has dicho una cosa que es fundamental, Josu. Nunca se puede olvidar que la finalidad de ETA fue acabar con la democracia española. Algunos parecen querer olvidarlo o no tenerlo presente. ETA solo tenía un objetivo porque creía que el final de la democracia española podía ayudar a sus fines. Hay que recordar que entre las víctimas de ETA estuvo el jefe del Estado Mayor el día que el Congreso de los Diputados aprueba la Constitución española de 1978, o el asesinato del teniente general Quintana Lacachi, que había parado el golpe de Estado del 23 de febrero en Madrid, y seguramente con eso nos había salvado a todos. No tenía otra finalidad que lograr que las Fuerzas Armadas impusiesen de nuevo un orden dictatorial, y a fe que estuvieron cerca de conseguirlo. Creo que sois modestos en la presentación del libro. Esto también me parece
una reflexión oportuna. Puede ser la conclusión, pero la anticipo. Es mucho más que un libro sobre la extorsión. Es un fresco extraordinario de lo que ETA supuso, no solo en el País Vasco, sino en la democracia española. Lo hemos comentado a la hora de comer, pero ahí muy importante. No podemos entender la democracia española, ni los males, algunos de ellos, del presente, sin entender que hemos convivido durante 35 años con un fenómeno de las características de ETA. A partir de allí, el libro está lleno de sugerencias, de ideas, de datos, de reflexiones. No hay, lo sabemos muy bien, y hoy, por ejemplo, en el terrorismo islámico, pues se estudia y se combate con una precisión científica, entre otras cosas, porque aprendimos de la lucha contra ETA, que no hay terrorismo sin financiación económica. Es absolutamente fundamental. Pero yo aquí conectaría esa relación que está perfecta en el libro entre esa financiación económica y la legitimación ideológica que ha tenido el terrorismo. El terrorismo de etarra, y acabaré con ello, no ha sido nunca neutro ideológico. A veces ahora parece que nos evaporamos y decimos, no, esto es una organización terrorista. Bueno, era una organización terrorista con una ideología muy clara y con unos fines políticos muy claros. Y creo que eso es importante. Y desde esos fines tuvo una legitimación social que también hay que recordar para vergüenza de todos, en el País Vasco y también fuera del País Vasco, porque no hay que decirlo. Costó mucho que fuera del País Vasco también se desmontase radicalmente esa legitimación romántica, en el mejor de los casos, que tenía ETA. Yo recomiendo vivamente el libro, y hay cuestiones, a mí por ejemplo me ha llamado mucho la atención, porque por más que uno lo tenga en la cabeza, los sucesos en relación con Lemoni o con Leizarán, no había llegado a captar la importancia que tuvo no solo para ETA y para la legitimación de su lucha en el País Vasco, sino del conjunto de España, las victorias, entre comillas, que consiguió paralizando el Lemoniz o desviando la autovía de Leizarán, y cómo eso contribuyó a esa idea de invulnerabilidad y utilidad, las dos cosas que han sido esenciales en la legitimación de ETA y en su soporte social. Y en otra idea que es consecuencia de ella. ETA es mafiosa, ETA es mafia. ETA, y como toda mafia, su gran instrumento va a ser el miedo. Frente al miedo, lo vamos a ver ahora, bueno, pues se reacciona de manera distinta. Hay héroes, hay cómplices, hay supervivientes y hay villanos también, porque también el miedo ocasiona villanos. Quiero hacer un inciso, aunque sea breve, en algo. El libro, que son capítulos que parecen diferentes, tiene una lectura transversal perfecta. La lucha frente a esa extorsión, algo has dicho. Se pone de manifiesto en un momento dado algo que me parece muy importante recordar en la España de hoy. Esa debilidad del Estado español durante mucho tiempo. El Estado español era muy débil en el inicio de la democracia. Era débil en sus soportes institucionales y era débil en su autolegitimación democrática. Y ello, evidentemente, dificultó mucho la lucha contra ETA y dejó a las víctimas solas. Porque durante mucho tiempo, para muchos, repito, no solo en el País Vasco, esas víctimas eran culpables. Algo habrían hecho en esa frase tan brutal. No quiero decir nada si encima era un empresario. Por definición, el empresario era culpable. Por definición era culpable, y si le mandaban una carta, pues es que era culpable. Esas víctimas quedaron en general solas. Recordaba esta mañana que España debe un homenaje muy particular a todos aquellos que fueron enterrados en silencio y prácticamente humillados incluso en la muerte. Centenares de guardias civiles, de militares, a los que no hubo ni siquiera un sacerdote que se les acercara. Yo creo que, porque también hemos evolucionado en ese sentido. Planteáis otros temas que me parecen muy importantes. El tema territorial. ETA dispuso durante
décadas de un territorio. Por ejemplo, lo reflejáis muy bien, la extorsión no hubiese sido tan fácil si Francia no hubiese prestado su territorio para que eso se realizase tomando un café tranquilamente. Eso empieza a cambiar cuando Francia cambia. Pero claro, cambia tarde porque España no era pura democráticamente. No, también hay que recordarlo por el presente, ese mensaje. El espacio público, cómo se apodera a través de los grafitis, a través de los emblemas, ETA y su lucha de ese espacio público. Y cómo llega a través de eso, aparece en el libro, a suplantar al Estado a través de dos funciones esenciales: la impositiva y la seguridad. Es que sin ETA, decís, no se podía hacer nada en el País Vasco. Todo aquello que se hiciese allí tenía que ser autorizado por el País Vasco. Hay únicamente un tema que yo he echado algo en falta, quizá en una lectura más detenida, esto, que es la cuestión judicial. Ha dicho un nombre que yo creo que hay que reivindicar, que es el de Baltasar Garzón. Sí. Creo que es un nombre esencial, sin el cual la historia habría sido algo distinta o por lo menos ralentizada. Yo creo que el Poder Judicial en general, que también fue víctima de ella, y en concreto la labor de Baltasar Garzón, me parece esencial. El libro invita a una lectura moral. Es un libro de paisajes morales. Se puede ver perfectamente el dilema del empresario, el dilema del chantajeado. ¿Qué hago? Y cómo hubo mucho heroísmo silencioso en ese comportamiento, absolutamente silencioso. Pero también nos recuerda, y nos recuerda de manera muy dolorosa, muchas complicidades especialmente políticas. Yo no puedo olvidar, y quiero decirlo expresamente, el titular que dedica Egin. Martín Garitano era su director, que ha sido tan protegido por mucha gente. Bueno, pues Martín Garitano, el día que se libera a Ortega Lara, dice: Ortega Lara vuelve a prisión. Este es el titular que este señor, que es como Arnaldo Otegi, algunos siguen presentando como lo que, pues, con pequeños héroes, dedica a ese hombre que todos tenemos en la cabeza el día que es liberado de milagro por la intuición de un guardia civil en el último minuto. Bueno, esas miserias o ese cruce de manifestaciones cuando matan a Fernando Buesa y a su escolta, en el que hay quien se manifiesta en favor de los asesinos, hay quien se manifiesta por los asesinados, pero hay una gran multitud que se manifiesta apoyando a Ibarretxe en ese momento. Bueno, yo creo que es tiempo de recuerdo, creo que sea tiempo de olvido. Creo que es tiempo de recuerdo, porque si no, me parece, vamos a seguir teniendo problemas. Quiero acabar con una reflexión del presente. Quiero acabar, me parece que es absolutamente preciso hablar sobre lo que está pasando estos días. Comentaba también que he podido muy fugazmente, antes de entrar, ver dos cosas. Primero, un vídeo en el Heraldo con una entrevista que mañana se publica con el hijo de Manuel Jiménez Cabazo, Manuel Jiménez Larraz, y en segundo lugar, leer rápidamente el comunicado de ETA. Dice una cosa, Manuel ha dicho una cosa que también intuitivamente uno piensa alrededor de eso, pero la palabra la ha dicho hoy, porque le preguntan por el perdón. Yo, sinceramente, siempre he pensado que esto del perdón es una cuestión individual. Esto es una cuestión individual entre uno, la víctima y el victimario, que no sé por qué se socializa. La sociedad habla de justicia, no habla de perdón. Este es un término distinto. Pero le preguntan a Manuel, le vuelven a preguntar. Y Manuel acaba diciendo, mire, es que a mí el perdón no me concierne. Dice, porque en última instancia el que debería perdonar es mi padre. Dice, porque a quien en última instancia han arrebatado la vida y todo lo que la vida puede aportar es a mi padre. Y evidentemente él no está en condiciones de decir nada. Y sobre esa frase yo les pongo encima de la mesa el manifiesto de ETA.
sinceramente, si alguien después de leer ese manifiesto está en condiciones, entre comillas, bien de celebrar algo, bien de agradecer algo, está muy mal. El manifiesto es de una, no ya cinismo, es lo contrario, pero cuidado, hay que leerlo y hay que publicitarlo, porque es un manifiesto que dice mucho. Entre otras cosas, que ellos van a continuar su lucha, y van a continuar con sus objetivos, que es una patria socialista, socialista, nacionalista, independiente, y que lo único que hacen es cambiar su forma de luchar, pero que ellos van a seguir allí luchando, que ellos han conseguido que se pueda luchar de otra manera, y van a seguir luchando por unos objetivos políticos ideológicos, unos objetivos que, en mi opinión, están manchados desde el mismo momento en el que, y esto es importante, esos objetivos no son limpios. ¿Se pueden defender limpiamente esos objetivos, una Euskadi independiente y socialista? Sí, pero no con este pasado. Esto es importante. Y hay que decirlo. Y aquellos señores que desde las instituciones todavía apoyan ese proyecto, tienen una mancha que hay que recordar, y hay que recordar políticamente. Es una batalla política y es una batalla de todos los ciudadanos españoles, porque si no nos vamos a debilitar moralmente. Yo en ocasiones, estos días también, por ejemplo, todavía veo en España esa necesidad de justificaciones democráticas que tuvimos en los años 80 o cuando se procede. ¿Cómo es posible que un partido como Herri Batasuna fuese legal hasta el año 2002? Entre otras cosas, por ese complejo de debilidad democrática que durante tantos años tuvo la sociedad española, debido, evidentemente, una vez más a la herencia del franquismo que tantas cosas ha contaminado y también nos ha contaminado aquí. Yo acabo aquí. Una reflexión final sobre el libro. De verdad, no es un libro sobre la extorsión, sobre las tramas económicas de ETA. No es eso. Es un libro sobre las consecuencias que ETA ha provocado en la sociedad vasca y en la sociedad española. Es un libro de lectura horizontal. Es un libro que nos ofrece algunos capítulos realmente extraordinarios desde un punto de vista intelectual e ideológico, y luego todo ello apoyado en un magnífico trabajo de investigación. Pero si alguien quiere acercarse a tener un paisaje completo de lo que fue ETA y de lo que es ETA, hay una frase, no sé si lo voy a encontrar al final, pero que me parece muy preocupante, de Juan José Martínez Zambrino, un psiquiatra que yo no conozco, que dice: la trama social y mental que alimentó ETA sigue vigente. Esto es muy real. Esa trama, porque un fenómeno como ese no desaparece de la noche a la mañana porque alguien diga me disuelvo. Eso permanece. Y eso queda demostrado a través de ese libro. Y por eso mismo yo de verdad os doy las gracias, porque me parece que habéis hecho una aportación fundamental en el relato intelectual y moral de este país. Muchas gracias. José, yo no he leído el libro, pero la verdad es que ya tengo ganas de cogerlo. Bueno, pues ahora voy a ceder la palabra a Martín Alonso Zarza y no sin antes mencionar un poco 4 líneas sobre quién es, ¿no? Martín es doctor en Ciencias Políticas y licenciado en Sociología, Filosofía y Psicología. Formó parte del grupo de expertos de la Escuela de Paz de Baqueas. ¿Cómo se pronuncia? Baqueas. Baqueas, Bilbao. Vale. Sus intereses tienen que ver con la identidad, el nacionalismo, la retórica de la violencia política, los usos de la historia y de la memoria. Tiene muchísimos libros, voy a mencionar algunos: Universales del odio, Creencias, emociones y violencia, Baqueas 2004, No tenemos sueños baratos, una historia cultura de la crisis, Antropos 2015, cultural, sí. de la crisis Antropos 2015,
El catalanismo del éxito al éxtasis, parte primera, y hay otra que es parte segunda. 3 volúmenes, bueno, tiene infinidad de publicaciones, además de artículos en El Correo, Diario Vasco y en revistas de filosofía y teoría política. Así que cuando quieras, Martín. Muchas gracias a la Cámara, muchas gracias a la Fundación y un recuerdo también en estos días que se acercan a la conmemoración. Finalmente, las figuras de las víctimas son una lección encarnada. Quiero decir que no hay ninguna reflexión teórica, académica, política que pueda sustituir el testimonio de alguien que ha sufrido y que ha sufrido en primera persona. Entonces, para empezar un poco donde ha terminado Pepe Tudela, estas ceremonias que están ocurriendo estos días no solo son una austeridad desde el punto de vista político y de la ejecutoria, sino que son realmente un ataque a las víctimas. Pensamos las personas que han perdido a sus seres queridos, que se han visto ultrajados, que van a encontrar allí a alguien delante de un micrófono rodeado de todo este colorín y de toda esta... Finalmente, un acto de esta naturaleza es un acto legitimador. Todo este espacio que les damos en los medios es una forma de reconocer. Y es curioso porque esto es sintomático, ¿no? O sea, por un lado, ETA dice que se disuelve. Disolver es una palabra performativa. La misma palabra define lo que pasa, ¿no? Pero a la vez es un osímoro. Hay que ver, desde que dice que se disuelve, no desaparecen los periódicos, y los tenemos constantemente ahí. Esto es, estoy de acuerdo contigo en el aspecto con relación al perdón. Las víctimas tienen una dimensión política, no, o sea, pueden tener privadamente lo que tengan, pero tienen una dimensión política, expresan un ataque a la democracia. De manera que el perdón y las gestiones que pueden hacerse entre particulares, los encuentros que puedan tener, estupendo para digamos, evitar el resentimiento, lo que sea. Pero como democracia y como Estado de Derecho, eso no es nuestro asunto. Por eso esas reflexiones que tenía, que dijo Manuel Jiménez Abad, son estupendas y hay que reconocerlo, ¿no? Y de entrada, para los medios, si hay aquí alguno, yo creo que esta cantidad de páginas y de pantallas y de telediarios que estamos ahora dando a ETA no es una buena manera de abordar este fin de ETA, y no me voy a entretener yo. Bueno, yo querría que me interrumpieras a los 7 minutos para no alargar mucho esto. Voy a empezar con unas anécdotas, aprovechando, gracias a las intervenciones vuestras. Has mencionado a Ortega Lara y estas palabras terribles de Garicano, diputado de Guipúzcoa, ¿no? Y otras cosas. Diputado general, ¿no? Cuando se preparó la San Sebastián Ciudad Cultural y todas esas cosas. En fin, José Ramón Recalde, ustedes conocerán, un par de años, en una nota a pie de página de sus memorias, que son estupendas, él dice: cuando yo vi a Ortega Lara, me hizo pensar en los personajes que describe Primo Levi de los campos de concentración. Esto dice José Ramón Recalde. Y yo voy a enlazar con José Ramón Recalde para contarles algo de este asunto de la normalidad extraña que ha comentado Pepe Tudela, detrás de todas estas cifras que ha comentado. Cuando José Ramón Recalde estaba en el hospital, venía a verle sus hijos, entonces fue a visitarle y iba a revisarle. Y pero la familia... ¿No me oyen? Sí, la familia, claro, sabemos cómo lo que había estado ocurriendo y cuál era la oposición de Ibarretxe, ¿no? Entonces Andrés, que viene de fuera, le dice: oye, pero están todas las calles de San Sebastián llenas de pintadas haciendo elogios a él, ¿no? Y la respuesta de Ibarretxe: mira, Andrés, no te lleves esa imagen de nosotros, que aquí en el País Vasco se vive muy bien. Es decir, está su padre muriéndose. Bueno, esto es un elemento fundamental para recordar ahora, porque ha habido dos mundos paralelos a la. Ha habido un mundo que yo llamo de la hiperrealidad, es decir, el de esta gente que ha vivido eso con normalidad y que pensaba que matar era una profesión, se podía vivir de ello, ¿no? Ha habido mucha gente que ha vivido de ello. Ha habido gente que lo ha hecho porque creía, es decir, por fanatismo, y ha habido gente que lo ha hecho porque se ganaba la vida haciéndolo así. O sea, el componente mafioso no podemos olvidar, ¿no? Y ha habido una extensa red de complicidades, que es el problema de ahora. Es decir, ETA no hubiera podido subsistir
sin todos estos, ¿cómo se llama esto que le pones a los hospitales cuando la gente no puede respirar bien, ¿no? Entonces, ha tenido esos respiradores y esos ventiladores, no hubiera sido. Claro, ¿cuál es el problema ahora? Claro, que si queremos verdaderamente tener memoria sobre ese asunto, quiero decir, hay una cantidad de armarios cerrados con llave, o sea, porque claro, cuando alguien manda una carta de extorsión, es que esa persona ha sido señalada. Es decir, ha habido una trayectoria de alguien que en un recorrido ha ido cogiendo datos de su cuenta corriente, del comité de empresa, de alguna cámara de comercio, de las comunidades de vecinos, de todos los sitios, de los boletines sociales del Estado, cuando se hacen los... Quiero decir, ese trabajo, igual que cuando matan a alguien, ha habido unos chivatos que han estado observando cuándo va, cuándo viene, a qué hora se levanta, cuándo lleva al niño al colegio, si deja el coche aquí, si deja el coche allá, ¿no? Entonces, todo eso es lo que hay una dificultad, porque hay que asumir eso como sociedad, no solo los responsables de los crímenes, sino esta realidad extraña de cómo hemos podido convivir con eso como si fuera la lluvia y un accidente meteorológico. Esa es la hiperrealidad de unos. ¿Y cuál ha sido la de los otros? Una subrealidad, es decir, la de los amenazados, la de los que han tenido que huir, la de los que, bueno, pues, los que han sufrido el efecto del miedo, porque el miedo no se ha repartido igualmente. Ese efecto del miedo es paralelo al de la extorsión. O sea, la presión para obtener el dinero se hace con el miedo, es decir, hay un intercambio entre un recurso material, que es el dinero, y un recurso inmaterial, que es el miedo. El miedo es el fenómeno fundamental, y todo lo otro va con ello, ¿no? Pero la extorsión es, para entendernos como una especie de... es la red vascular del terrorismo, por dos razones. Una, porque obviamente son los recursos con los que se hace todo lo demás, desde la propaganda hasta lo que sea, y segundo, porque llega hasta los mínimos intersticios de la sociedad. Es decir, si pusiéramos... hacemos una metáfora, ¿no? Como esto cuando nos hacen estos análisis del sistema digestivo. Si pusiéramos una sustancia de contraste a el recorrido que hace el dinero desde que alguien lo paga y al revés, de la recogida de datos hasta que llega una carta de amenaza, tendríamos el universo completo de la degradación moral de lo que ha ocurrido. Entonces, ese fenómeno es un fenómeno pendiente porque la extorsión, además, tiene dos dimensiones. Una es esta que estamos hablando, pero hay una dimensión que es metafórica de la extorsión, es decir, es el miedo sin dinero. ¿Dónde se observa esto? El día que hay una huelga y pasa uno por allí al comerciante y le dice, oye, que tienes que cerrar. Pero hay otras extorsiones todavía más sutiles, es decir, todos estos profesionales que no eran empresarios, que eran intelectuales, profesores, médicos, pero universitarios, que han tenido que dejar sus sitios en la universidad y que han sido ocupados por otros. Y algunos han sido ocupados por otros que han obtenido sus títulos por presión, por una extorsión sobre las personas. Es decir, ahora que está tan de moda esto de los máster, así un poco en cuestión, en el caso, una palabra, la orla de Marcos, es decir, ha habido unos acuerdos entre entidades universitarias de manera que esta reducción de penas por los estudios, cuando estaba vigente, ustedes recuerdan que hay muchos universitarios que han tenido las tripas del gato en su buzón, Antonio Beristain, un cráneo encima de su despacho, ¿no? Es decir, esto es parte de esa reconstrucción. Entonces, esa hipernormalidad con la que se ha vivido es un elemento que es pedagógicamente muy duro de descomponer. Por eso, el tener en cuenta esos dos mundos que han estado conviviendo y que ahora mismo, cuando llega este final, no sé, es como si dijeran, bueno, vamos a encuadernarlo eso y vamos a pasar página y así ya acabamos esto de una vez, porque ya estamos muy aburridos, ¿no? ¿Qué vamos a hablar otra vez de ETA? Como decía antes, la gente no quiere saber de ello, ni siquiera hay una encuesta hace poco, pues una parte muy alta de los estudiantes universitarios de países que no sabía quién era Miguel Ángel Blanco. Pues bueno, es difícil hacer una pedagogía de la memoria con esos detalles.
Bueno, yo voy a dejarlo aquí. Yo creo que el tener en cuenta que la manera en que ETA ha conseguido difundir el miedo, las ayudas que ha tenido de diferentes sectores sociales, colaboracionistas, por silencio, el hecho de que se haya vivido con tranquilidad el ver a tantas personas paseando con escolta. ¿Cómo hemos podido aceptar normalmente que una persona en un país democrático tenga que ir con escoltas? Y que eso no haya producido ninguna repugnancia social, ¿no? Yo creo que esos elementos, ahora cuando hay este intento un poco cosmético y esa atención a los medios, a todo esto, pues yo creo que no debemos de... O sea, hay que pensar en las víctimas, hay que pensar en los damnificados, hay que pensar en esas personas que han resistido con temple todos esos embates, en mucha soledad, algunos que han tenido que, como he dicho, que han tenido que irse y que todavía tienen esos traumas, y que les debemos como sociedad eso, porque finalmente nadie ha hecho un mérito para ser víctima. Cualquiera de nosotros hubiera podido estar en ese lugar. Por eso, en ese sentido, las víctimas son políticas, porque representan el Estado de Derecho, ¿no? Y yo por eso, pues, un homenaje a los empresarios que han tenido que aguantar esto, y decirles que bueno, que este libro es un poco un intento de ir sacando estas cositas, pero con la finalidad esta de educar en la democracia y de exigir responsabilidades para que evaluemos correctamente y no nos dejemos engañar por estas personas. Si Josu Ternera está mañana allí, pues será verdaderamente terrible. Recuerdan, y se ha citado antes, Josu Ternera estaba en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco en el año 2000. Ya con el repertorio de muertos que él tenía de ese mes. Seguro que muchos de ustedes han leído Patria, donde tenemos una visión así de conjunto, y yo creo que sí que nos hace falta tener esa visión de conjunto para no dejarnos obnubilar por estos nuevos fuegos de artificio, porque yo creo que a las víctimas les debemos un respeto. Así que muchas gracias. No podemos olvidar nunca todo lo que hemos pasado todos, primero las víctimas, las familias de las víctimas, y da igual que sea empresario o empleado o guardia civil. La verdad es que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado sufrieron tremendamente todos los atentados terroristas, y por mi parte yo en mi casa, quiero decir, soy nieta del cuerpo, he vivido de cerca el miedo, y tengo muchos amigos y es tremendamente duro. Y tengo amigos que tuvieron que huir del País Vasco y que no han vuelto y no quieren saber nada, pero desgraciadamente también conozco gente que pasa cosas. Y me ha gustado la reflexión que ha hecho José respecto a los estudiantes de 18 años. Yo tengo hijos de más o menos esas edades, un poco mayores, y yo creo que es responsabilidad de todos recordar esta historia, que no olviden nunca lo que ha pasado y que podríamos haber sido cualquiera de nosotros, ¿no? Pero es un poco la responsabilidad de todos. Yo, si les parece, si quieren hacerles alguna pregunta a los ponentes. Ella levanta en primer lugar, daros la enhorabuena por el trabajo. No me lo he leído, pero he estado buscando sobre todo el tema bibliográfico y de posibles fuentes que habéis utilizado. Daros la enhorabuena porque es un comienzo. Todo esto es un comienzo a nivel investigador e historiográfico, que se tendrá, y ojalá los años que van a venir se puedan acceder a más archivos, a más documentación. Por lo que he visto, habéis utilizado fuentes periodísticas. Si me podrías aclarar un poco el tema de las fuentes que habéis utilizado. He visto que habéis utilizado referencias periodísticas, habéis utilizado documentación, como has comentado, de Sokoa, de que se ha incautado, pero me gustaría saber, porque claro,
¿Cómo lo habéis hecho todo el acceso a esta documentación de SOCOA? ¿Habéis ido a la Audiencia Nacional? ¿Cómo habéis accedido a ella? Imagino que todo está en depósitos judiciales, pero también hay una parte creo que hay una parte de la documentación de SOCOA que debe estar en Francia. No sé si el gobierno francés ha transmitido todo a la Audiencia Nacional o al gobierno de España. Creo que es un comienzo, pero igual es simplemente la punta de un pequeño iceberg, porque todavía no sabemos nada. Me da la sensación de que si la forma de acceder a la investigación, a las fuentes primarias, es a través de los depósitos judiciales, hay muchos depósitos judiciales que habría que ir a Francia a ver qué es lo que hay allí, porque allí se han hecho mucha investigación. Habría que ver si la Audiencia Nacional deja el acceso a muchos de los sumarios. Yo eso no lo sé, hasta a qué nivel se va a dejar el acceso a todos los sumarios para acceder a esa documentación. Y luego hay que tener en cuenta una cosa, hay una incertidumbre, porque cuando se incauta material a ETA, quien incauta es la Policía Nacional, los cuerpos de seguridad del Estado, tanto franceses como españoles. Y ahí hay un filtro, o sea, luego los cuerpos de seguridad hacen un estudio de esa documentación, hacen un filtrado y parte de esa documentación la envían a los juzgados, y ahí se inicia todo el proceso de los sumarios, ¿no? Pero claro, también hay documentación en los propios archivos policiales, documentación que igual no llega a los juzgados, y que también a la hora de hacer un análisis exhaustivo de las fuentes de financiación, de la repercusión económica que tuvo y hasta dónde se llegó en la extorsión, etcétera, pues digamos que todo eso está oculto. Y yo no sé cuándo ni cómo, algún día espero que se abran los archivos y haya la suficiente paz y tranquilidad social y política en España como para abordar estos temas de una forma tranquila, de una forma científica y con rigor, y poder tener una gran panorámica de lo que pasó, porque los papeles de SOCOA son, creo que 6 años, o algo así, ¿no? Son 6 años. Perdón, sí. O sea, y claro, estamos hablando de una organización que tiene 60 años de historia. Entonces, claro, es como una mota de polvo. O sea, todo lo que hacemos, vale, hemos tenido acceso a SOCOA. Y también los papeles de Pau, ¿no? Me parece que también ahí se incautaron. Pero claro, son pequeños años. Entonces, claro, extrapolar con esos archivos de 6 años, que además son unos archivos sesgados, porque ya digo, primero las fuerzas de seguridad transmiten a los juzgados, no lo transmiten todo, transmiten una parte de lo que incautan. Entonces, o sea, yo es este tema, ¿no? El tema que me parece muy bien, que habéis empezado, que estáis estudiándolo, pero que todavía hacerse una idea con todo lo que falta por salir y todo lo que hay que publicitar. A ver, en el equipo hay personas que tienen un acceso privilegiado a toda esa información y alguna más de las que ha citado. Es decir, una figura clave en el equipo es Florencio Domínguez Libarren, periodista de Navarro, de origen navarro, y actual director ejecutivo de 21. Él tiene un acceso a la documentación policial privilegiado, pero no ahora por ser director de Centro Memorial, sino históricamente ha sido, a lo largo de muchos años se ha ganado el respeto y tiene un gran respeto intelectual y tiene un gran prestigio como analista de ETA. Quizás sea uno de los máximos expertos de ETA en España. En ese sentido, accede a toda la documentación que la policía, las policías han incautado. Ahora han obtenido una cantidad enorme de documentación que tenían el aparato de justicia francés, la juez Lebert. Ha habido un acuerdo para aportar toda esa documentación en posesión de la justicia francesa al Centro Memorial. Naturalmente que a lo largo de
de la labor de investigadora de él o del primer investigador del primer capítulo a esta carrera sobre ella, que siendo un historiador joven tiene una trayectoria importante, teniendo solo 38 años, de investigación en esta materia, permite en definitiva acceder al máximo de fuentes de que se disponen en la actualidad, y como digo, es un acceso privilegiado. Al menos él trabaja también, trabaja con el Centro Memorial, etc. Juristas como Ruiz Soroa también tienen acceso a toda la documentación judicial, etc. Es decir, hemos intentado reunir el máximo de documentación. Sobre todo, no ha sido un reunir documentación como equipo, es decir, toda esa documentación a disposición de todos, sino que ha estado compartimentada, eso sí, aunque ha habido una profunda relación entre todos los investigadores, a través del contacto y del conocimiento mutuo que tienen ellos y de la enorme colaboración mutua que también existe, de la discusión de los trabajos entre ellos en lo personal, pero también porque hemos organizado a lo largo de año y medio diferentes seminarios con la presencia de los 11 investigadores y con la presencia de entre una decena y entre 10 y 15 expertos en cada área temática que abordábamos en el estudio. Por tanto, creo que hemos intentado llenar al máximo o utilizar al máximo las fuentes de que disponíamos, y creo que hemos tenido un importante acceso a esas fuentes. En relación con la prensa también, obviamente, etc. No puedo decir más. Seguramente personas como Florencio o algunos de otros autores, por ejemplo, en temas policiales, Teo Santos, que termino aquí, conoce todo lo habido y por haber en materia de análisis de la evolución de la acción policial en materia de persecución de la extorsión, del aparato de extorsión, pero desde la dictadura hasta la actualidad. No conozco personas que sepan más, por ejemplo, que él en esta materia. Bueno, no sé, no puedo decir más. Lo siento. Sí. Sí, desde su punto de vista del coordinador y de uno de los autores, ¿cuál creen que su prospección sobre la evolución de la memoria o del recuerdo, no sé cómo llaman, bueno, son sinónimos, de la actuación asesina de ETA en la sociedad, sobre todo en la vasca, que yo creo que es en la que se produce más estos fenómenos que ustedes han dicho de la hiperrealidad y la subrealidad? ¿Cuál creen ustedes que es? Porque yo veo que en el entramado de los ayuntamientos de localidades pequeñas todavía está en manos, hay mucho ayuntamiento que está gobernado por EH Bildu, y que ahí desde luego pues va a ser difícil el conseguir digamos vender la imagen real de lo que ha sido ETA. Entonces es complicado. En el mundo de la enseñanza también está muy introducido el radicalismo etarra, y luego yo veo también que hay desde mi punto de vista como pues un cierto interés sobre estos temas, que es la pasividad, por decirlo de una manera tranquila, del PNV. Entonces, porque yo creo que es uno de los grandes responsables durante estos años de la intervención de ETA y de hasta dónde llegó la actuación de ETA, por el mirar hacia otro lado del PNV. Entonces, ¿cómo ven ustedes que puede evolucionar con esas dos? Yo veo una parte de la pinza es el PNV en las instituciones autonómicas, en las tres grandes capitales, con una proyección de voto además, de que puede ganar, sacar más votos en las próximas elecciones, y por otro lado el control en los pueblos pequeños del radicalismo, de los que todavía creen, o sea, de los que mañana aplaudirán y se creerán todo lo que cuenten esta gente. Como bueno, es una cuestión crucial. Conocemos ese dicho de que la historia la escriben los vencedores. Ahora sí, está dicho de que la historia la escriben los vencedores. Lo que usted comentaba es una batalla por el relato, ¿no? Es decir, ayer la Asociación de Colectivo de Víctimas del Terrorismo ha hecho un acto para decir que las víctimas estamos aquí también.
pero si no lo hubiera hecho, toda la información que estos días tendríamos sería exclusivamente la que viene del lado de ETA. Entonces, eso es una descompensación tan enorme, porque finalmente esa información que se da sobre eso va de aquel lado de la parte del relato. Entonces, tenemos personas que están trabajando y que están haciendo. Hay un factor fundamental que es, en general, la academia vasca y lo que tiene que ver con la historiografía, particularmente el Instituto de Historia Social o el Entiende Foronda, está haciendo una labor ejemplar para desmontar todas las legitimaciones. Yo creo que este año han publicado ya 4 libros, algunos que colaboran también, y eso es una función fundamental. Pero a la vez hay instituciones con subvención oficial de una u otra manera, por ejemplo, el Instituto de Euskal Memoria, que está vinculado a Bildu, Antigua Batasuna, donde una persona como Iñaki Egaña escribe libros y libros, hace anuarios, puede ser llamado al Parlamento Vasco como un experto, y para entendernos, pues es una persona que tiene en el calibre del rigor historiográfico lo que puede tener Pío Moa con relación a la guerra civil, ¿no? Entonces, estas personas tienen ese peso y a través de editoriales como Salaparta y otras tienen una notable capacidad de influir, y a la vez los jóvenes que son de familia abertzale radical que maman eso en casa, ¿no? Y con relación para enlazar con el tema del PNV, el PNV es aquello de las dos almas, ¿no? Según cómo, el PNV de Eguíbar, el PNV de Ibarretxe, el PNV de Imai, el de siempre, el de Urkullu, el falso, el que ha ido a lo suyo, el de, a mí me gusta, vamos, yo creo que lo definió Arzayus, el de las nueces. A mí, mi opinión sobre el PNV es el que recoge las nueces. Esa es mi opinión personal, ¿eh? Justamente el comunicado de ETA, no la carta que has mencionado, sino el comunicado del 20, el que empezó todo este proceso por el cual muchos periodistas han venido hoy aquí, que decir, no habrían venido si no hubiera habido esto, lo cual es en fin, sintomático de un problema que no es un problema vasco, es un problema de los amplificadores que le ponemos en otro sitio a este tipo de temas, ¿no? Es decir, ¿qué nos importa a nosotros lo que diga ETA de aquí hasta no sé cuántos? O sea, no nos tiene que importar, el Estado tiene que intervenir. O sea, ¿se imaginan ustedes qué estuviera pasado con la fracción del Ejército Rojo o con las Brigadas Rojas? ¿Qué pase con el ISIS? Oiga, por favor, disuélvanse ustedes y mándenme a acusados de régimen de que nos hemos disuelto. Hemos asimilado de tal manera este lenguaje que hemos perdido, yo creo, la escala para valorar las cosas. Y para volver a terminar, porque dejamos una palabra. En el comunicado de ETA del 20, 2 veces mencionaba a Guernica. El bombardeo de Guernica de la guerra, y dice, y vamos a hacer la paz ahora para terminar de una vez con Guernica. Bueno, la instrumentalización de Guernica es un ejemplo de este maltrato de la memoria. Pero claro, en la lógica del PNV también funciona Guernica. Y el Instituto Guernica Gogora, que es más oficial, quiero decir, pero también tiene un poco componente. Pero para dar un ejemplo, para el victimismo que está detrás de la idea del conflicto vasco, que es la que explica y justifica todo, lo que llamamos de sociología una sociodicea, Guernica es el ejemplo de que el País Vasco es un pueblo mártir que ha sufrido el genocidio franquista. Sí, eso lo escribe Iñaki Egaña en Euskal Memoria. Y, claro, fíjense la conexión. Hace un año, Urkullu y una delegación amplia de políticos vascos fue a Guernica, igual a Auschwitz, y plantamos allí un árbol. Pero el mismo día que estaban plantando el árbol allí en Auschwitz, con una persona de H. Bildu que estaba, salía de la cárcel un miembro de SEGI, Oriozola, y en el mismo San Sebastián cientos de personas le hicieron un homenaje y le cantaron el Ongi Etorri con todo el honor. Es decir, vamos a poner un árbol para denunciar el totalitarismo y tenemos este totalitarismo en casa y le estamos aplaudiendo. Y los homenajes, como saben ustedes, han sido anteayer. El más escandaloso, el de Andoain y Hernani. Andoain este año, Hernani el año pasado en un instituto para las cosas que me decían. De manera que tenemos una tarea
dura que hacer, casi imposible. pero tenemos, quiero decir, tenemos un elemento fundamental y es el capital de las víctimas. Es decir, la víctima es un termómetro, digamos, con respecto al valor moral y al valor democrático. Y por eso el cuidar a las víctimas y a las asociaciones de víctimas, que tienen el papel que tienen, las asociaciones de víctimas no tienen que hacer el derecho penitenciario. Eso no es su función. Su función es marcar cuáles son las partes, ya lo sabemos. Verdad, justicia, reparación y memoria. Y ese es el horizonte. Como tantas otras cosas, no sabemos de qué lado basculará, pero mucho dependerá de que nos empeñemos en combatir la corrupción. Ustedes están aquí, pues gracias por estar y por compartir estas cosas con nosotros. Muy bien. Estoy gratamente sorprendido por ver primera en muchos años hablar de lo que no es políticamente correcto, lo cual ya es algo. Creo que este libro por lo menos es un hito, es algo que está ahí para la memoria, porque realmente la gente no tiene memoria histórica. No solamente la gente joven, sino muchos políticos que están dirigiendo en ese sentido partidos políticos. No tienen memoria histórica. O no la quieren o pasan por ignorantes, pero realmente miran a otro lado. Ayer me parece que el que fue también presidente del País Vasco, un socialista, estaba hablando ya de los presos, que si tal, que si cual. O sea, uno que es el dirigente, que es el presidente, estamos hablando de eso y eso está olvidando de víctimas, está olvidando de todo. Yo he vivido casos, porque yo trabajo bastante en el País Vasco. Yo estaba cenando con el que era presidente de la Asociación de Navarra de Supermercados, que a la semana siguiente se lo cargaba a ETA, precisamente porque no quiso negociar. He vivido muchas negociaciones, nosotros se sometían, teníamos de los grandes sindicatos que nos sometían a los archales, se los metía en la SUNA, que no tenía que ver nada con esa empresa, ahí se metían y ahí a meter un chantaje. Vasco, vamos, he vivido, lo que decían era, no pasa nada, te digo, leche, ¿cómo que no pasa nada? Pero sí, yo tengo que ir con las espaldas. Ahí el que se enfrentaba y hasta Santa Juan dice, yo conozco a alguien de ETA y cuida con mi familia y cuida con todo. Quiero decir que esto yo lo vi en el año 77, 79, 80. O sea, que son muy longas. Entonces, el hecho de este librito, el hecho de tantas cosas, es que me ha emocionado, porque yo lo he vivido y es real. El problema es que estos políticos, a quien sea, cómo realmente vienen a otro lado. Y estoy muy de acuerdo también. Yo creo que también estamos en la inmediatez y los medios de comunicación pues van a ver si dan el do de pecho y mira, nuestras noticias dan número uno. Y ahí, lógicamente, habría que hacer un examen de conciencia de toda la sociedad para ver qué se publica y qué no se publica. Lo que no se puede dar es alas a los criminales, sentar en una mesa a un cabrito que acaba de matar a la mujer, lo que sea, y todavía le damos lugar y escenas y demás y hasta se les paga. O sea, cabrón, para que vean todo esto. Creo que estamos en una gran miseria. Y un tema que no habéis tocado, quizá por delicadeza, pero ahí está, el clero. ETA nace en un seminario. ETA nace en un seminario. Y han estado siempre metidos con ellos. Yo he conocido a mucha gente. Y han mirado a otro lado. Y yo no sé cómo podían decir misas, si se dicen cristianos, y comulgaban. ¿Dónde estaba la comuna? Si en definitiva han sido claro que llegó el cardenal famoso ya, no quiero ni pronunciar el nombre, de San Sebastián, en que decía que donde estaba que no tenía que ser pastor de todos, que no podía ser pastor de parte, con lo cual ya, eso también es teólogo, algo conocía de todo esto, con lo cual, nada, cero. Como la iglesia, estando como ha estado, la gente va a no mirar a otro lado. Si ellos son los primeros que miran a otro lado. ¿Dónde está, de alguna manera, el mensaje? ¿Dónde está la caridad? ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está el que todos somos iguales? El no racismo, el no separatismo, por ideologías tontas, sectarias, etc. O sea que enhorabuena porque para mí me habéis dado los bálsamos. De verdad que sí. ¿Hubo detenciones en el clero? ¿Hubo detenciones por vinculación a ETA? Claro.
Sí, 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 ha habido. O sea, ha habido gente, o sea, ha habido curas detenidos. Sí, 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 sí. Bueno, Dios amenazado. Ha habido un amenazado del pueblo. Sí. Más de alguien que se plantó. más de De un pueblo cercano a Bilbao. Sí, Larrinaga. Sí. Larrinaga, Uno secreto. sí. Que tuvo una Ha habido también intelectuales del mundo católico, sacerdotes. Estoy pensando en Rafa Aguirre, un gran teólogo y un gran crítico de ETA, pero históricamente, es decir, no en los últimos tiempos, sino desde los años 70. Yo tenía una frase precisamente entre los factores que han servido para ese enorme apoyo activo a ETA, ¿no? Y decía: el silencio, la comprensión, la no denuncia del terrorismo, etcétera, de una parte significativa de la Iglesia vasca durante años, durante muchos años. De una parte significativa, no de todo, hay que reconocer, quiero decir que yo estudié en jesuitas, he conocido el mundo católico, he tenido buenos amigos en ese mundo y tengo que reconocer que había personas que he tratado que eran claramente contrarios a ETA, pero efectivamente una parte significativa de la Iglesia ha hecho estas cosas. Sí, yo querría conocer vuestra opinión en relación con una pequeña cosa, que es el libro de Fernando Aramburu, sí, un libro que sin datos y sin nada, simplemente va al lado emocional a comprender a qué nivel hemos llegado de estupidez, de enfrentamiento, de pérdida de los valores de la convivencia, ¿no? No sé si eso ha tenido algún efecto relevante en la sociedad vasca. El resto del país sí, se ha leído y se ha vendido muchísimo, ¿no? Pero yo no sé si el País Vasco ha tenido un cierto efecto pedagógico de comprensión, de luz, dice, pero qué locura es esta, ¿no? Sin ninguna cifra, simplemente es acudir a los sentimientos humanos. Lo que tiene el libro de Aramburu es que es la música del fondo. Entonces lo que trata es, pues, cuando leemos en Galdós tampoco hay cifras, ¿no? Tenemos la imagen de la España de entonces, ¿no? Ni siquiera en Valencia. Yo creo que Aramburu ha sabido, con una técnica narrativa que también le ha favorecido, captar esos elementos que es difícil digamos, de seguir o de procesar cuando son libros más técnicos, ¿no? Entonces yo creo que ese ha sido parte, él conoce muy bien la manera de mantener la tensión narrativa y lo había hecho antes en otros escritos. Años lentos, por ejemplo. Lo tenía pendiente. Y en cuanto al efecto, yo creo que ha sido enorme. O sea, finalmente me parece que la labor, o sea, el impacto del libro de Aramburu será más que este y más que todos los libros, ensayos que se hayan podido producir. Ha habido una reacción, yo creo que la cito en mi capítulo, una reacción contra él, de Ramón Tario, que es una de estas personas que han estado teóricamente entre dos aguas, pero en la práctica en un agua, ¿no? Y él dice, no, pero este hombre que va a saber si se fue de España no sé cuánto, y cuenta lo que dicen los periódicos, que además son los periódicos de la Lunete Mediática, no dice la Lunete Mediática, pues una frase que tiene derecho. Entonces, quiero decir, intento desautorizar, ¿por qué? Precisamente porque entra en colisión en su relato de una persona que tiene muchos amplificadores, no nosotros que vamos a ser 23 o 32, sino algo que tiene ese, ¿no? Prueba de que ha tenido ese impacto, porque hay dos mecanismos de hacer frente a eso. Una es el silenciamiento. Les digo, yo creo que lo cito también, una anécdota. El País Vasco el gobierno vasco hizo una donación a una institución académica de California de un dinero. Esto es una manera también de hacer lo que llamamos la paradiplomacia, ¿no? Y la condición era que no hubiera dos libros en ese fondo. Uno era El laberinto vasco de Carlos Baroja, que es una de las personas que desde el principio ha tenido una visión mucho más clara sobre el asunto, que dijo, no, yo lo que creo que hace falta es que al País Vasco lleguen unos trenes de psiquiatras. Y la segunda es una novela magnífica que yo les recomiendo, y es la primera novela que pone el tema de la extorsión sobre la mesa, que es La carta de Raúl Perraga, un farmacéutico de San Sebastián que vio atacada su farmacia no sé cuántas veces hasta el punto que tuvo que salir de San Sebastián. Así que yo creo que lo ha dicho Martín, el efecto de un libro de ensayo es importante desde la perspectiva
al análisis de este fenómeno tan oscuro, bueno, está bien, es decir, es necesario pues, para que personas extorsionadas, para que profesores de universidad, intelectuales, personas comprometidas con la política y con la sociedad lo lean y aprendan más, pero finalmente será una minoría, unos cuantos cientos de personas, 1000 personas quizás, que lo lleguen a leer, ¿no? Pero es que Patria se está leyendo por centenares de miles de personas, porque es impresionante. Y es significativo también unas declaraciones del portavoz del Partido Nacionalista Vasco en el Congreso Español, el Congreso de Diputados, Aitor Esteban. Cuando en una entrevista le preguntaron, ¿usted ha leído, qué opina de Patria, de la obra de Aramburu? Y dijo, bueno, no puedo opinar porque no la he leído, pero creo que en el País Vasco no tendrá mucho efecto porque fundamentalmente está leyendo en, no sé si dijo el Estado español o no sé, algún eufemismo de estos, ¿no? De decir España. Y yo pensé, qué tontería estás diciendo, porque efectivamente se está leyendo muchísimo. Es decir, yo allá donde voy, con cualquier persona con la que me cruzo, o lo han leído o saben de qué va y están interesados, etcétera, etcétera. Es decir, hay decenas de miles de personas que han leído el libro Patria en el País Vasco y en Navarra. Y finalmente, le recomiendo otras obras también. Hemos citado Años Lentos, de Aramburu también, libro de relatos. Y Los peces de la amargura. Años Lentos, que es una novela más breve, y Los peces de la amargura, que es un libro de relatos. Me he equivocado. Yo he leído los tres. Bien, me he equivocado. El libro de relatos es Los peces de la amargura. Y Años Lentos es una novela mucho más breve. Pero le recomiendo de Luisa Echenique, El ángulo ciego, y de Juan Bas, Lluvia de fango. Una novela durísima, posterior a la de Patria, pero que si tienen suficiente fuerza para leerla, aunque les destroce, o sea, porque verán el terrible horror de lo que ha supuesto ETA, es una novela magnífica. Incluso Lluvia de fango, la de Juan Bas. Bueno, es con B, Juan Bas, Lluvia de fango. Y el ángulo ciego de Luisa Echenique, una magnífica escritora. Tenemos grandes escritores y que tratan, y muy comprometidos con estas. También Ramón Saizar Vitoria, que es un autor en euskera y que tiene también un compromiso muy fuerte. No recuerdo, perdón, ya aprovecho, el título, pero el que ha escrito Edurne Portela, sí, también, que es sobre el silencio de la sociedad. Sí. Lo que no recuerdo es el título. No es un ensayo y está... Hay un ensayo y luego ha hecho una novela, pero sí, A ver, has visto Lluvia de fango. Lluvia de fango es una obra de Maite Pagaza, de Juan Bas, es el refugio de los... Ha sido... Perdón. Ha sido... Maite Pagaza Otundúa, la hermana de Pagaza, que ha escrito Pagaza y varias cosas más. Entonces, una de sus últimas obras se llama Lluvia de fango. Sí. Y son los artículos que estuvimos... Son sus artículos. Martín presentó en una librería de Santander, librería Gil, a Maite Pagaza, y yo estuve presente, y es amiga. Lluvia de fango es verdad, el refugio de los canallas. El refugio de los canallas, que es también de Juan Bas, que es amigo mío, pero especialmente es una obra durísima, o sea, insoportable por lo dura, pero creo que si soportan la lectura les gustará. Y quiero saber si, siguiendo con el libro de Aramburu, si se ha promovido o se ha dado ya algún premio desde el gobierno vasco o de alguna institución. Sí. Esa ha sido verdaderamente una variable, es decir, ha habido un tiempo en que han estado en la técnica de contención. No sabemos, lo dejamos. Cuando han visto que se han convertido en un fenómeno, entonces es mejor comprarlo, ¿no? Y te metemos adentro y a los nuestros nadie, somos impecables aquí nosotros de democracia, nadie nos da lecciones, aquí tienes el crédito. En cambio, hay otras figuras, como Fernando Savater y otras personas, que Fernando Savater es el filósofo, sin ninguna duda hoy, más internacional, que pues, sus libros están traducidos en no sé cuántos sitios y no ha tenido ningún reconocimiento
tampoco la guerra. Y en ese orden de magnitud también hay otro fenómeno que ha sido muy chocante, por lo menos para mí, creo que para mucha gente, es la película esta de 7 apellidos vascos, ¿no? Eso ha contribuido de alguna forma también a mirarse como un espejo. ¿Qué somos? A verse un poco de ti mismo, ¿no? Porque ha sido un éxito impresionante esa película, ¿no? No sé si eso ha calado en el País Vasco o no. Edurne Portela dice que relativiza, es un poco lo de Anna Arendt, relativiza la violencia del País Vasco con el chiste, que parece que es de, pues, por ejemplo, yo que he visto la película, a mí no me gustó, porque bueno, yo por motivos profesionales y familiares he vivido en el País Vasco, en Pamplona y relativiza la pareja de los de Kale Borroka que coinciden en el calabozo con el protagonista, con Dani Rovira, pues refleja mucho esa parte de que son los chavales de la gasolina que decía Arzallus. Pues esa película hace unos pocos años era impensable que se proyectara en el País Vasco y que tuviera ese éxito que ha tenido en toda España, yo creo. Lo que pasa es que, quiero decir, yo creo que finalmente, vamos a ver, las ramas de ETA están en todos los sitios. Yo vivo en Cantabria, quiero decir, en Cantabria ha habido muertos de ETA, el primer atentado fue en el diario Alerta en los años 70, sin muerte, pero quiero decir, si nos cogemos el mapa de España, y nos cogemos los días del calendario y vemos que la ocupación del tiempo y del espacio ha sido enorme. Entonces, quiero decir que el poder soltar una carcajada con relación a eso, aunque sea de esa forma tan, a lo mejor, es decir, tan banalizadora o demás, puede haber sido una de las razones del éxito. De todas maneras, vamos, ahora ya hablo en la mitad de la primera persona, ¿no? ¿Por qué algo se convierte en éxito? Es un misterio que solo se puede explicar después. Y si tú quieres utilizar esa fórmula para la siguiente, ya verás que no funciona. Entonces, bueno, pero ha generado una cierta distensión, ¿no? Yo creo. Una cierta distensión. Sí, ese es la descomprensión. Sí. Decía Bernardo Archaga, dice, el día que ETA termine será como si nos hubieran quitado una capa de plomo sobre la cabeza, porque todos tenemos eso cada día, ¿no? Todos no, algunos lo han tenido y otros no lo han tenido. Esa es la diferencia. Hoy ha terminado ya. ¿Perdón? Hoy ha terminado. Bueno. Mañana. Sí. El paripé es mañana. Sí. Bueno, sí, mañana. Bueno, pues terminamos ya. Muchas gracias Martín, muchas gracias Josu, muchas gracias José y muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos por venir. La verdad es que ha sido una jornada muy